Pues las drogas me hicieron llegar hasta lo más bajo. Estos jóvenes detrás de nosotros, o sea, como a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, disparándonos. Y eso era el sonido que yo estaba escuchando. La gente comenzó a gritar y gritar y decían, lo mataron, lo mataron. Hola amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene para contarnos su historia. Pero antes, quiero invitarte a compartir todo nuestro contenido en las redes sociales. Ya sabes, comenta, comparte y dale like para que así nos ayudes a llegar a muchas personas. Muy bien, Uriel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amigo Santos, por invitarme a Tepuy Podcast. Es un privilegio para mí estar aquí y poder hablar muchas anécdotas en las cuales se presentó en nuestra vida que creo que le podrían servir a muchas personas y especialmente a los jóvenes. Muchas gracias. Ok, Uriel, llegó el momento entonces de conocer tu historia. Cuéntanos de tu niñez, de tu juventud, también de la relación que tuviste con tus padres y cómo llegaste a ser un pastor. Yo nací en San Félix, Ciudad Guayana. Allá me crié hasta los 3 años en un lugar llamado el centro de San Félix. Luego de allí, nosotros nos mudamos a otro lugar cerca, no en Puerto Ordaz, sino la entrada de Puerto Ordaz, ese lugar se llama Sabana de Piedra. Ahí nos mudamos. Solíamos asistir cuando vivía en el centro de San Félix, a una iglesia llamada La Esperanza. No sé si la conocen. Esa iglesia La Esperanza. Pero luego de que nos mudamos a Sabana de Piedra, de niños solíamos asistir luego a otra iglesia que suele quedar en Buen Retiro. Pero esta iglesia no era una iglesia venezolana. Estábamos en un pueblo en tierra venezolana, pero esta iglesia es guyanesa. Ahí en ese sector de Buen Retiro, había muchos guyaneses allí. Entonces decidieron como abrir una pequeña iglesia que se llamaba en aquel entonces Éfesos. Una iglesia donde asistían solamente los guyaneses, pero también asistían los venezolanos, pues recuerda que estaba en tierra venezolana. Pero por lo general siempre asistían guyaneses. Ahí estuvimos, ahí me crié hasta más o menos a esa iglesia, pertenecí más o menos hasta la edad de unos 12, 13 años de edad. Al momento cuando estábamos pequeños, cuando yo estaba pequeño, mejor dicho, para mí era un lindo hogar. Un lindo hogar hasta que más o menos tengo los 9 años de edad y comienzo a ver ciertos problemas, comienza a haber discusión entre mamá y papá. Y esto comenzó a tener cierto dolor en mi corazón. Así que ellos comenzaron a tener problemas y más adelante se separaron prácticamente. Y papá llegó, ya más o menos cuando yo tengo mis 11 años de edad, papá llegó y se fue a la mina a trabajar. Y durante ese tiempo donde él se va a la mina a trabajar, nosotros siendo niños teníamos que aprender también a defendernos. Porque mamá era extranjera, mamá es guyanesa. No sabía hablar bien el español para aquel entonces y tuvimos que comenzar a trabajar. Mamá nos preparaba las cotufas, nos preparaba torta y esa cuestión. Así que nosotros salíamos a tratar de vender. Tenía mucha pena, nunca había salido a vender caramelo, nada, pero imagínense, la necesidad nos obligó a hacer estas cosas de pequeño y no puedo decir que nos iba muy bien hasta que mamá trató de conseguirnos también un trabajo allí en un lugar de Puerto Ordaz que se llamaba Santo Tomé para empacar bolsa. Así que yo a mis 11 años de edad yo ya comencé a vender torta, comencé a vender cotufa en los lugares donde mamá me ponía. Y luego comencé a trabajar en Santo Tomé, allí empaquetando las bolsas y esas cosas allí. Pues. Bueno, ahí fui creciendo y fui conociendo a otros niños y otros jóvenes. Y entonces
ya con la cuestión de la iglesia comenzó a aflojarse, comencé a cambiar ciertas conductas y eso. Así que, así que bueno, papá después de tanto rato pasar sin llegar a casa, pasaron alrededor de casi 2 años y papá llegó, pero ya cuando él llega ya no soy el mismo niño, no Ya soy había el, crecido, ya ya había tenía... crecido, más o menos ya estaba por cumplir los 13. Él estaba en unas minas y, y bueno, él quiso como acomodar las cosas, regresar con mamá. Ellos trataron de volver, pero era demasiado las diferencias entre ellos, las peleas y estuvieron viviendo en el hogar, mas no estuvieron por así decir juntos, pues. Y eso ocasionó mucha discordia entre ellos. Incluso nosotros como hijos nos sentíamos muy incómodos, especialmente mi persona, muy incómodo. Claro, yo como que uno toma una decisión, uno se va, algunos hijos se van como para el lado de papá, otros se van para el lado de mamá. Yo siento que me fui más por el lado de papá, porque papá entonces comenzó a contarme también los problemas que tuvo con mamá, ya cuando ya yo estaba un poco más grandecito, y eso me hizo agarrar cierta rabia, ¿verdad? Pero bueno, mamá es mamá, uno puede agarrar muchas molestias, pero uno nunca deja de querer a su familia, pues. Y pasó el tiempo y me aferré más a mis amigos que a mi propia familia. Así que papá solía llevarme al trabajo, yo llegaba a la casa y me iba con los compañeros otra vez. Y comencé a andar con los amigos, pues, pero estos amigos no eran amigos muy sanos, que digamos, pues papá tratando de arreglar la situación con mamá, ya estaba ya más o menos casi en mis 15 años. En mis 15 años, mejor dicho, ya había pasado el tiempo, ya recuerda que te había dicho que solía asistir a la iglesia, ya a los 15 años ya no quería nada con la iglesia, pues. Así que papá comenzó a ver el cambio de conducta que yo comencé a tener en el hogar, comencé a tener en la calle, y papá más se aferró a querer ayudarme a buscarme trabajo, como para que yo no estuviera perdiendo tanto tiempo con los jóvenes y eso, pues. Pero el hecho de que él se había ido de la casa y dejarnos solos y yo comenzar a tomar decisiones de adulto siendo un niño, papá trató de arreglar la situación, pero ya yo estaba muy imbuido con los jóvenes. Yéndome una vez a una de las fiestas, conocí a un muchacho allí llamado Daniel, que por cierto ya no está en medio nuestro, ya él falleció, muchos años atrás falleció. Comencé a andar con Daniel y de alguna otra manera fue la primera vez que consumí cigarrillos y luego comencé a consumir drogas, pues prácticamente, pues, a los 15 A los años de 15 edad, años. sí. Papá, mamá no sabían nada de esto, pero yo no quería decirles a ellos, pero ellos con el tiempo se dieron cuenta porque es algo que uno comienza y al momento puedes tapar, pero ya después de unos meses o tal vez después de un año ya tú no puedes ocultar tal cosa porque es algo evidente que se ve en el cambio de la personalidad de uno, pues. Así que comencé esta mala vida en mi adolescencia a partir de más o menos los 15 años de edad. Comencé esa mala vida. Allí es donde comienzo a crecer y no veo un hogar como tal, sino que, como dicen por allí, un hogar disfuncional, pues. Mis hermanos todos mis hermanos solían asistir a la iglesia y por medio de esta separación entre papá y mamá, las peleas, todos comenzamos a retirarnos de lo que se dice ese hogar cristiano. Nos afectó a todos, afectó nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Cada quien comenzó a agarrar por su lado. Mi hermano se fue a Maturín, otro se fue a trabajar otra cosa, yo me fui a trabajar mi cosa, y así sucesivamente
comenzamos a crecer como que separados, independiente de cada quien. Tú estás haciendo lo tuyo, yo estoy haciendo lo mío. Así sucesivamente, pues. Llegó un momento en que me aparté completamente de toda la familia, de todo lo que tenía que ver con cuestiones religiosas y comencé a andar mi propia vida, pues propia vida con los jóvenes. Yo no creía en nadie, mis consejos eran consejos absolutos, los míos, pues. No aceptaba consejos de nadie, más, más de los compañeros que de la propia familia. Así que de alguna otra manera comencé a vivir esa vida, pues. Esa vida me trajo muchas consecuencias negativas porque no era cosas positivas que estaba haciendo cosas negativas y por lo general comencé a, a sufrir por las cosas malas que estaba haciendo, pues. Este, Una de las cosas que comenzó a suceder en este transcurso de vida, recuerdo, era que me junté con otro muchacho más que estaba reciente saliendo de la cárcel y no sabía que él era tan buscado, pues, pero empecé a andar con él y por andar con él como que también me gano los problemas de él. Y un día estando en el transporte, ya estoy hablando, ya han pasado ya, de transcurso han pasado 3 años más. Y justamente estoy cumpliendo 18 años. No estoy en nada religioso, pero ese día, no sé qué pasó, me dio ganas de hablar con Dios, me dio ganas de agradecerle a Dios porque estaba cumpliendo un año más de vida. Así que de la enseñanza de niño, ese día, justamente ese día, mi 18, me arrodillo, lo hablo con Dios. Y hablando con Dios, le digo a Él que muchas gracias y que por favor me dé años de vida. Cuando yo llego a la parada de Dalacosta, estoy con Michael parado allí. Vienen 2 jóvenes detrás de nosotros y nosotros estamos esperando un transporte porque queríamos buscar trabajo. Y estos 2 jóvenes se pararon detrás de nosotros los 2 estaban armados. Yo escuchaba un ruido que hacía tac, 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 pero no entendía qué era. Yo estoy escuchando el ruido detrás, pero estoy pendiente del transporte que va a venir para yo montarme. Cuando ese transporte se para allí, el joven que anda conmigo, Michael, mire, salió corriendo dentro del transporte. Yo no entiendo, pero al correr me jala en la camisa, me agarra por el pecho y yo para dentro del transporte también. Y caemos los 2 dentro, entre la escalera, y trato de asomarme porque yo no estoy entendiendo la cuestión. Mire, venían estos jóvenes detrás de nosotros, o sea, como a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, disparándonos. Y ese era el sonido que yo estaba escuchando. Y tac, 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 y me quedé impresionado, impactado allí hasta que el microbús, bueno, los dejó a ellos atrás. La gente que estaba adentro comenzaron ¿cómo se puede decir esto? Ellos, ustedes volvieron a nacer, sorprendidos todos, ustedes volvieron a nacer, nos repetían a cada rato esa misma palabra, la colearon, como dicen ahí la gente de San Felipe, la colearon, se volvieron a nacer. Entonces, de alguna otra manera, yo estoy y me acuerdo y le digo, oye Michael, ¿sabes? Yo no sé si esto es verdad o esto es mentira, pero sé que esta mañana tuve una oración a Dios y le dije que me diera años de vida. Y, oye, yo creo que Dios lo escuchó. Y Michael me dice, oye, yo creo que sí. Bueno, seguimos, pues eso fue algo que ocurrió y nosotros seguimos. Michael decidió no salir más nunca conmigo ni a buscar trabajo para ningún lado. Y yo decidí seguir buscando trabajo hasta que conseguí trabajo en una compañía llamada Sidetour.
ahí conseguí trabajo y comencé a tener, comencé a ganar un poquito de plata allí. Trabajamos la construcción y comencé a ganar un poco de dinero. Pero todavía seguía andando con mis compañeros y eso, pues. Una de esas noches, uno de mis compañeros me dice, mira, yo no quiero, yo voy a descansar en la casa. ¿Tú qué vas a hacer? No, yo voy a trabajar. Y él me dice, llévate la pistola, me dice, llévate la pistola. Y yo, bueno, está bien. Pero luego me quedo pensando, yo, no, 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 quédate tú con eso porque yo voy a trabajar y tú vas a estar por ahí, tú la necesitas más que yo quiero trabajar, pues. Y ya había hablado con él, pues le había dicho unas cosas también, mira, yo no quiero seguir esta vida, yo no quiero andar por ahí, yo quisiera cambiar mi vida, quisiera tener otra vida más y quisiera, como estaba ganando bien en el trabajo. Y bueno, cuando me voy al trabajo el día siguiente y vengo de regreso, el hermano me pregunta por él y resulta que a mi compañero lo habían matado. Me puse triste y eso. Y bueno, no pude hacer más nada. Lloramos con la familia y eso. Yo continué mi vida. Quise cambiar, ya no andar más en nada de esas cosas con que andaba con los jóvenes, festejando y eso. Pero ya tenía problemas en la calle ya. Y ya algunos muchachos que tenían problemas con los compañeros con quien yo andaba, me habían visto con ellos y me relacionaban con los problemas. Total de que ya estando trabajando, yo me monté en mi transporte como todas las mañanas y el transporte se paró en un barrio donde yo solía tener problemas con unos muchachos. Se paró el transporte allí y yo veo que uno de los muchachos se asoma, me mira, me observa, se regresa. Y yo estoy hablando con un muchacho que solía estar en la iglesia adventista, era un muchacho que se crió en la iglesia y justamente me tocó irme con él y él venía hablándome cosas de Dios y eso y yo molesto porque yo no quiero nada con Dios, pues, sí, no quería escuchar y él venía hablando preguntándome que cómo estaba la iglesia. Yo tenía años, yo no sé nada de iglesia ya. Para ese entonces ya, pero él estaba emocionado. Total de que me estaba descuidando de los jóvenes que estaban pendientes de hacerme algún mal. Y él para mí me era un fastidio, pues. Mire, de repente se aparece ese muchacho al frente del transporte con tremenda pistola y comienza a disparar de lejos. Yo agarro, me monto en el asiento. Este muchacho no sé qué se hizo. En ese momento ya yo me sentía solo, buscando la manera de cómo salvar mi vida. Y ese muchacho comenzó a disparar. El transporte estaba lleno de muchas mujeres y hombres que trabajaban en la compañía. Pero como había muchas damas, ellas comenzaron a gritar y gritar. Y el muchacho se desesperaba y comenzaba a disparar loco. Pero en los gritos parece que lo desesperaban a él. Total de que entra uno por detrás de la puerta trasera del mismo transporte. Y oye, cuando este muchacho entra, yo no sé, yo intenté correr para atrás, pero el bullón de gente que venía hacia allá, yo traté de otra vez, de repente sentí un disparo en mi espalda, aquí cerca de la cintura, la columna allí, me dispararon allí, caigo en el suelo. Al caer, trato de cubrir mi rostro, mi cabeza y el corazón para que no me vaya a dar en el pecho y siento el otro disparo en el brazo. Ese disparo entró y me quedó encima de la columna. Ahí me quedé tranquilito. Yo me dije que bueno, ya morí aquí. El muchacho que me disparó en la espalda y en el brazo trató de liquidarme prácticamente en el suelo y ese comenzó a disparar. Pero las balas ya no percutaban la pistola y solamente se escuchaba el tac, 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 tac. Y yo me quedé tranquilo, hice como que ya no tenía vida. Total de que se bajaron rápidamente, la gente comenzó a gritar y gritar y decían lo mataron. Y yo estaba tirado allí en el suelo.
Y ahí tirado en el suelo comencé a hablar con Dios otra vez. Segunda vez que empiezo a hablar con Dios después de tanto tiempo. Tanto de allí me siento en el asiento que estaba allí del transporte. El chofer entra, porque imagínate, el chofer también corrió, la gente corrieron, pero éramos, ya los ladrones se habían ido y entonces venían a ver qué había pasado conmigo. Y ellos me vieron sentado allí en la silla y me preguntaron, mire, ¿y qué pasó? ¿Mataron al muchacho? Y yo le digo a ellos, no, no lo han matado, fui a mí que me dispararon. Pararon en la espalda, lleven al hospital. Así que me empezaron a llevar al hospital. Corría, el chofer agarró ese transporte y me llevó hasta el hospital, mal no me equivoco, el hospital Uyapar. Y ahí los doctores trataron conmigo y eso, pero una bala no salió, una bala quedó allí, alojada encima de la columna, aquí mismo pues. Y pasó el tiempo, pasé unos días allí, me llevaron a la casa para tener mi recuperación y eso. Y a mí se me olvidó la promesa de querer, dije a Dios en ese momento, se me olvidó de querer decirle al Señor que le iba a servir y eso. A lo que yo comencé a curarme, yo volví otra vez a andar con los jóvenes, el trabajo lo perdí. La compañía no me aceptó porque fue en el transporte de la compañía, así que me retiraron de una vez. Comencé en la casa, a estar en la casa, ya no trabajaba más. Y comencé a andar con los jóvenes otra vez, los muchachos del barrio y eso. Y prácticamente después de eso me hundí más en lo que es la droga y eso. Pues las drogas me hicieron llegar hasta lo más bajo. Y comencé a andar caminando por la calle pidiendo dinero, vendí todas mis cosas, vendí todo, comencé a consumir mucho y comencé a vender todas mis cosas y mi papá, mamá trataron de ayudarme lo más posible, pero era imposible mantenerme en mi casa porque lo que yo veía lo quería vender para seguir consumiendo, llegué hasta lo más bajo, ya pedí dinero en la calle y eso pues. Llegó un momento en que ya no dormía en la casa, ya no me querían en la casa, pues comencé a dormir en donde me agarraba la noche. A veces me montaba en una platabanda, tiraba ropa allí, ahí me quedaba a dormir allí. Lloraba, todas las noches lloraba porque caí tan bajo y quería salir y ya no hallaba cómo salir de esa situación. No, no podía, por mi propia fuerza no podía. Pero me acostaba 2, 3 de la mañana, a esa hora comenzaba yo a llorar y le pedía mucho a Dios que me ayudara, pero siempre en la mañana al amanecer llegaba algún compañero para seguirme invitando y eso, y se me olvidaba hasta que llegué a lo más bajito, lo más bajo, y ya no veía como una esperanza y mamá sufrió mucho, papá. Mi mamá lloró bastante, mamá llegaba hasta donde me encontraba tirado en el suelo, loco allí, pues. Y mamá tras mí lloraba bastante, lloraba mucho, me decía que hijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué te estás haciendo daño? Y yo no veía ningún daño, yo estaba perdido, perdido, pues. Hasta que un día llegó un señor llamado Jorge. Este señor llamado Jorge llegó al sector. Parece que él venía de un centro de rehabilitación. Y él habló con mis padres y mis padres vinieron, hablaron conmigo. Y fue entonces donde decidí irme a este centro de rehabilitación. Ya yo sabía que me iban a llevar un día lunes, era un día domingo donde yo estaba festejando. Y el lunes me tenía que ir por la mañana, así que yo dije, bueno, voy a seguir rumbeando hasta que llegue el lunes y me voy. Ese día casi me atropelló un carro. Ese día me encontré con unos jóvenes, me rodearon como 15 jóvenes
para darme una golpiza, para robarme. No sé qué pasó. Yo comencé a hablar con ellos, que yo los conocía, que por qué me iban a hacer esto. Comencé a hablar con todito y no me hicieron nada. Seguí. Sacaban cuchillo, todo, para apuñalarme, pero no me hicieron nada. Total de que seguí. De regreso venía un carro y el carro vino y quería atropellarme. Ese carro venía a toda velocidad y el carro dio o sea, ya estaba yo por cruzar y yo sentí que el carro lo hizo a propósito, pues. Se vio que el carro trató de matarme. Siento que ahí estuvo la mano de Dios también y nada, no sucedió nada. Seguí, amanecí. Y al día siguiente me monté un carro y me voy para el centro de rehabilitación. Había una pastora ahí dentro llamada, le decían Mamadela. Tenía a su esposo y me llevaron para allá. Camino hasta allá fue el momento en que yo comienzo a meditar, comienzo a pensar y empiezo a decir, ¿cómo fue que yo llegué a esa situación? Nunca en mi vida había estado pensando en la situación, pero cuando ya iba rumbo al centro de rehabilitación y comienzo a reaccionar y digo, no, 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 ¿para dónde voy? Un centro de rehabilitación no puede ser. Eso era una vergüenza grande. Y aparte de eso era algo que no me esperaba, pues. No pensé nunca llegar tan bajo hasta el límite de llegar a un centro de rehabilitación. Era una vergüenza para los muchachos del barrio, una vergüenza para mí, una vergüenza para la familia, vergüenza para todo. Comencé a llorar. Y lloré en el camino, llegué hasta allá. Y en ese centro de rehabilitación, papá y mamá me dejan allí y yo comienzo a estar con ellos. Oye, ahí solían hacer servicios a Dios por la mañana, a las 4 de la mañana, a las 11 del mediodía antes de comer y a las 5 de la tarde antes de comer también. Antes de comer en la mañana, antes de comer a mediodía y antes de comer la cena. 3 cultos hacían. Así que cada día yo comencé a asistir a esos servicios que hacían allí. Y apareció un señor una mañana, papá, mis primos, apareció un señor, un pastor llamado Daniel García en ese centro de rehabilitación. Apareció Daniel García. Me invitó para la iglesia adventista. Pedí permiso al centro de rehabilitación para ver si me dejaban salir y me dejaron salir. El pastor estuvo pendiente de mí varios tiempos, solía llegar hasta allá, hasta el centro y me daba estudios bíblicos. Daniel García me daba estudios bíblicos. Pasando unos 2-3 meses allí, me bautizaron en la iglesia de Luis Hurtado en San Félix, adventista, el mismo pastor que me comenzó a predicar. Pastor Daniel García, ¿lo conociste antes de entrar al centro de rehabilitación o lo conociste allí en ese momento? Entonces allí, pues, Daniel García, creo que su apellido era García Cubero, algo así, Cubero. Bueno, comencé a estar allí, me bauticé, me impresionó mucho la palabra de Dios en ese momento, así que decidí bautizarme. Me bauticé, me entregué al Señor allí y luego de eso pasé como 5 meses más, salí a la calle, salí a estar en el sector de Sanepiedra y comencé a andar por allí otra vez. Pasé meses en la calle y tuve una recaída. De los mismos vicios tuve una recaída. Pero yo no quería seguir, no quería estar en eso. Así que inmediatamente al día siguiente hablé con papá, le dije, papá, me siento mal, tuve una recaída, papá, yo no quiero seguir en esto. Entonces papá y mamá se reunieron. O sea, este mal que me estaba sucediendo estaba uniendo a mis padres. Pareciera que los veía tomando decisiones ahora juntos. Papá y mamá decidieron de querer ayudarme. Y es así cuando deciden ayudarme y aparece otro pastor. Este pastor se llama, le solían decir R.S. Arismendi. Este pastor habla con mis padres,
habla del colegio que él fundó en Colgranza, en Maurat, y mis padres deciden llevarme hasta allá, pero no para estudiar. Al frente de ese colegio hay un sitio que le dicen AMA. No recuerdo qué significa AMA. Si no me equivoco, su nombre es Aviación Médica Adventista. Ajá, Aviación Médica Adventista. No tenía la I, que creo que significa indígena. En aquel entonces solamente era AMA. Total de que me llevan para AMA porque ahí habían unos maestros, profesores para preparar laicos. Yo quería ser un predicador. Así que yo me entusiasmé y me fui hasta allá porque yo quería ser un laico, un predicador. Yo no quería, yo estudiaba la Biblia, pero no sabía exponerla. Así que me fui hasta allá. Llego hasta el colegio de Colgranza, pero no entro, sino que estoy pendiente para inscribirme allí. Pero resulta que cerraron eso. Papá, ya estamos en Gran Sabana, papá no me quiere llevar para San Félix y él no haya que hacer. Y él me dice, vamos a ver si te dejan estudiar en Colgranza. A ese entonces ya tengo 21 años. Y ese era un colegio normal, donde bachillerato, el primer año a quinto año. Había ciertas dudas en cuanto a lo que era la religión adventista, porque me sentí un poquito confundido, porque en el centro de rehabilitación donde estaba eran pentecostales. Y el pastor adventista llegaba, el pastor Daniel García, llegaba y me predicaba. Pero me bautizo, pero siento cierta duda todavía. Cuando estoy allí, yo le digo, Dios, si esta es la iglesia verdadera, no solamente quiero ser convencido por conocimiento, sino por que me lo demuestre. Déjame estudiar allí, pues. Hablo yo con Dios. Total de que me pasan a hacer la entrevista con la profesora Lanaro y también con la profesora María. No recuerdo su apellido, pero es que la directora en aquel entonces era María. Y ellos me hicieron la entrevista y me dijeron que no podía estudiar allí porque era mayor de edad. Pude estudiar en el Misión Rivas, que estaba más arriba. Estaba fuera del colegio, en la comunidad. Pero yo dije, no, yo no quiero. Les tuve que contar mi vida pasada, lo que estaba pasando conmigo. Y ellos decidieron darme un chance en Colgranza, con 21 años de edad. Así que yo vi allí la misericordia de Dios. Vi la misericordia de Dios allí conmigo. Y la señal que estaba pidiendo, Dios me lo confirma, no solamente a través de su palabra, sino también a través de su misericordia y poder. Allí yo veo, allí pues. Comienzo a estar allí en ese colegio. Llego en guardacamisa, llego en chori. Una de las personas que había en la preceptoría se llama Jorge Salazar, quien fue mi mentor y preceptor en esa institución de Colgranza. Y comienzo a andar allí, comienzo a buscar, acomodarme, buscar de Dios, Trataba de andar con los muchachos, pero el factor era mi edad. Estos eran niños, yo tengo 21 años, están unos niños de 12, 13 hasta 17 años. Desde los 17 son de quinto año, así que bueno, comienza allí, pues. Primer día de clase, eso fue espectacular. Yo no quiero que los niños se den cuenta que soy mayor de edad. Así que yo agarré una máquina y me corté el cabello coco pelado. Me quité los poquitos de bigote que me salen. Yo dije, bueno, aquí los muchachitos no se van a dar cuenta. Me coloco mi camisa azul, la camisa azul del liceo. Entro al salón con mi cuaderno. Cuando yo entro, yo quiero pasar desapercibido, pero todos los niños voltearon a verme. Y siempre hay un salillo y dice, profe, ¿qué hace ese señor aquí? Y empezaron todos esos niños a reírse y yo, bueno, está bien, entré. Ese fue mi primer día de clase y ahí comencé a estudiar poco a poco.
no pude ser el laico que quería ser. Comencé a estudiar allí y entró a mi mente el propósito de ser un pastor. Estando en primer año allí, entró a mi corazón ese deseo. Comienzo a estudiar, se me hace muy difícil el estudio, el aprendizaje, y aparte de eso el entorno con los niños se hace difícil también porque Era un adulto ya. yo un adulto, y cuando yo no entendía, decirle a la profesora, profe, no entendí, eso era para que todos los niños se burlaran. Incluso lo hice y a veces decían, oye, profe, ¿por qué el abuelo no entiende? Decían ellos. ¿Por qué el abuelo no entiende? A veces, oye, el abuelo es bruto, ¿no? Decían los niños, ¿no? Y eso me lastimaba, pero yo me quedaba tranquilo. Seguí mi primer año, con 21 en primer año, pasé a segundo año, tenía 22. Y así poco a poco, los profesores con mucha paciencia, la profesora Lanaro, la profesora Rita, profesora Marion Iles y otros profesores más que estaban allí, ellos tuvieron esa paciencia. Había una profesora de apellido Becerra, ella daba matemática, física y química, Yosmari, no puedo olvidar el nombre de esa profesora. Ella era la que más tuvo paciencia allí en matemática, física y química para yo poder aprender, pero poco a poco el Señor me fue ayudando. Pasé a tercer año. A veces los niños tenían programas en Santa Elena y a mí me daba pena salir porque yo, siendo un hombre, saliendo con un poco de niño vestido de liceo también, eso era penoso, pero tenía que salir. Tenía que salir y los muchachitos se reían. Pero yo quería cambiar, quería avanzar, y otra cosa que se me está pasando por alto, las vacaciones, por causa de la vida que yo llevaba, yo no quería regresar a casa, ni quería encontrarme con los muchachos, ni quería encontrarme con las cosas con que yo consumía ni nada. Desde estando de colganza comencé a escuchar, mataron a fulano, mataron al otro, mataron al otro, mataron al otro. A todos mis compañeros lo fueron eliminando hasta que creo que quedó uno o dos y mi persona, pues. Y poco a poco fui creciendo en la parte académica hasta tercero, cuarto año. Allí no tenía dinero para pagar, tuve que salir de la institución y conocí a un pastor llamado Galvarino. Este pastor trató de ayudarme, su hija estudiaba conmigo, Virginie Gravano, y ellos trataron de ayudarme. Pagaron la colegiatura, pero me dejaron en su casa externo. Él fue algo maravilloso porque este hombre ni me conocía, no sabía quién era, y de repente se ofreció para ayudarme, así que ya yo tenía más o menos 24 años y comienzo a vivir en Santa Elena y este hombre comienza a ayudarme allí, pues. Y luego conocí otra familia y así estuve. Este me ayudó, me mudé a otra familia, a casa de otra familia más, una familia adventista. Me mudé a Piedra Canaima y de ahí cambiaron la directora. Llegó un director llamado Israel Núñez y me invitó a trabajar para el colegio. Pero antes de trabajar al colegio, yo pasé un año antes de volver a entrar interno, porque el colegio es interno. Antes de volver a entrar interno, pasó un año. Entonces, tú estudiaste externo un año y luego regresaste al colegio como interno, ¿no? Exacto, exacto. De ahí regreso al colegio otra vez. Ese año tuve que mantenerme 6 meses en la casa, luego salí de ese hogar y comencé a vender torta nuevamente. Y este pastor, donde estaba viviendo el pastor Galvarino, me enseñó, no era de la iglesia adventista, pero él tenía una costumbre de orar mucho, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Esto hizo que yo tuviera ese deseo de querer orar mucho también, hablar mucho con Dios. Así que antes de vender las tortas yo agarraba y tomaba una oración. Y las tortas comenzaron a venderse rápidamente. Y sacaba el diezmo y la ofrenda y empecé a vender tortas.
Y yo dije, bueno, uno no pasa por casualidad por ningún lugar. Algo nos enseña a alguien siempre en todos los lugares donde uno pasa. Así que bueno, pasó el tiempo. Entro interno nuevamente por causa el director del colegio, Israel Núñez. Y esta vez ya no entro solo como un estudiante, sino que entro como preceptor del hogar. Me dieron el chance de trabajar como preceptor del hogar, encargado de los jóvenes, pero estudiando también con ellos. Así que pasé cuarto, quinto año y ahí mi vida fue dedicada allí. Pasaron como 3 años en el colegio y pasan al pastor que me bautizó, pasan al pastor a la Gran Sabana, al pastor Daniel García, y el pastor Daniel García, después que yo me gradúo, después que yo me encuentro con él, me preguntó qué quería estudiar y eso, pues sí, yo le dije que mi meta era ser pastor algún día. Pero durante todo este proceso en la cual estoy, había algo dentro de mí que no lo había nombrado y era el deseo de todavía de las cosas que yo solía hacer, pues, de consumir y eso, pues. Justamente llega Daniel y me ofrece la oportunidad de irme hasta allá, hasta Nirgua, a estudiar. Nirgua es una universidad, la Universidad de Nirgua, la institución de Nirgua. Me da la oportunidad de llegarme hasta allá. Pero ante todas estas cosas, yo tuve tristemente una caída. Ya había dejado de estudiar, había culminado mi quinto año, me había graduado y volví a la casa por unos días y luego regresé a Gran Sabana. De alguna otra manera, los muchachos las cosas comenzaron fue que el día de la graduación todos se fueron a fiesta, a festejar y el único que no había ido a ninguna fiesta, nada, era mi persona, pues. Pero todo ese ánimo que se presentó en el colegio de los jóvenes que se fueron, no en el colegio, sino que se fueron a festejar habían pasado quinto año, comenzó ese deseo otra vez. Y eso hizo que recayera. Me fui, no con los jóvenes, me fui solo. Y me fui a Santa Elena, ahí recaí. Me sentí muy mal otra vez después de tanto esfuerzo, tanto luchar por hacer lo correcto, vuelvo otra vez. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa recaída? 2, 3 días. ¿Allí recapacitaste? Sí, estaba así, recapacité, fui a hablar con el anciano de la iglesia, le dije en qué situación estaba, me sentía muy mal, así que el anciano habló con el director del colegio, el director llamó al presidente del campo, Daniel García, así que llegaron y tuvieron una junta, hablaron conmigo, me pidieron que me retirara del colegio. Y ese fue el dolor más grande que yo comencé a sentir. Comencé a llorar mucho. Y comencé a decirle a ellos por qué no me dan una oportunidad. Me dijeron que no. Y yo le dije, oye, mis padres se van a decepcionar de mí, mi madre, mi familia, ¿cómo les voy a llegar a la casa? Y me dijeron, eso me dijeron ellos en ese momento. Debiste haber pensado eso antes de hacer esas locuras. Yo dije, no me voy a ir. No, pero te tienes que ir. Yo no me voy a ir. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo me voy a recuperar, me voy a rehabilitar aquí mismo. No, te vamos a mandar al centro de rehabilitación otra vez para que tú... No, yo para allá no regreso más. No regreso más, yo me voy a rehabilitar yo mismo aquí, me voy a recuperar. Les prometí que iba a ser lo mejor. Así que me dejaron tranquilo. Permanecí en Colgranza otra vez. Y comencé a trabajar, disciplinarme lo más que pude, educarme lo más que pude. Comencé a limpiar todo el terreno, a limpiar todos los hogares, las casas, el hogar de señorita, el hogar de caballero. Comencé a limpiar las casas de los profesores
acomodar todas esas cosas que ellos tenían dañado, luz, electricidad, plomería, todas esas cosas. Comencé a acomodar eso, a hacer ese trabajo. No salía a la comunidad, no salía a ningún lado. Comencé a prácticamente a rehabilitarme yo mismo allí, pues, a darme una oportunidad. Ya no tenía esperanza de ir a estudiar a Nirgua, nada. No, ya se me había quitado esa esperanza, no me habían dado, pero sí quería mejorar. Al cabo de unos 5 meses más o menos, 4 o 5 meses, ellos vieron el cambio, lo que yo quería hacer, lo que yo quería cambiar, y regresó el pastor Daniel García y me dijo estas palabras. No me decía Uriel, me decía Urielón, 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 hazme un favor, siéntate aquí. Yo antes de todo esto yo había tenido un sueño, el sueño que Dios me daba la oportunidad de regresar a hacer muchas cosas, pues. Y al día siguiente Daniel García, el pastor Daniel García llegó y me habló y me dijo que ha visto cómo he estado progresando y que me iba a dar una oportunidad, pero que por favor no lo dejara mal, que este iba a ser una oportunidad y no dejara mal. Así que me hizo una carta y me mandó a estudiar a Nirgua, me dio una beca y así me fui a la universidad, al Instituto Universitario en Nirgua a estudiar teología. Uriel, tengo una curiosidad. Tú nos contaste que cuando ibas en el transporte te dispararon, pero en realidad te operaron. ¿Qué pasó con esa bala? Pasando el tiempo, los años, ya cuando ya yo estaba más o menos en tercer año, el preceptor Jorge Salazar me llevó al médico, al hospital, y ellos cuadraron allí y me iban a operar para sacarme la bala. Y yo tenía miedo. El doctor había dicho que estaba alojado en un lugar muy peligroso y podía quedar hasta inválido si salía algo malo, pues. Así que ese día, la noche, me coloqué a orar, a hablar con Dios y me dormí. Al día siguiente, Jorge va a las 4 o 5 de la mañana para llevarme al hospital para que hagan el proceso de la operación, pero resulta que ya la bala no estaba en mi espalda. La bala estaba en la cama, sí, pero no estaba en mi espalda. Y dice, no, vale, ya no tengo nada. No sé, se salió, no sé. Fue como un milagro de Dios allí, pues, porque tenía miedo de que me operara y quedara yo sin poder caminar y prácticamente Dios hizo un milagro y te fuiste a Nirgua. me fui a Nirgua. Después de todo ese proceso, me fui a Nirgua. Me fui a estudiar a Nirgua. No me fue fácil. Pasé luchas y pruebas allá. Pero fueron 2 lugares donde Dios mostró mucho amor y misericordia conmigo en esos 2 lugares. Pasé 5 años en Nirgua, estudiando, luchando, y ya más o menos en quinto, sí, el quinto año ya yo no tenía la beca ya. Ese quinto año ya yo tenía que pagar por mi cuenta y hubo un semestre que no tenía dinero, que tenía que pagar, pero yo no tenía dinero. Tuve dinero para pagar, pero no tenía dinero para comer. Y pasé como unos casi 15 días comiendo naranja. En Nirgua había mucho naranja. Comía naranja por la mañana, naranja al mediodía, naranja en la noche. Uy, andaba loco. Pero son las primeras semanas comiendo naranja. Segunda semana comiendo naranja al mediodía, a la noche. Un día me levanté y no aguanté, me fui de rodillas, hablé con Dios, Señor, necesito que me ayude. Me puse a llorar. Le dije, si tú me traíste aquí a estudiar, ¿por qué me tienes pasando hambre? Llegó un señor llamado Rafael Becerra, donó un dinero para ayudarme para la comida, y después llegó el administrador, me ofreció trabajo en la institución como vigilante, dándome un sueldo y dándome 2 comidas al día. Así que una vez más veo las manos de Dios metidas allí ayudándome. Así que ahora
tenía sueldo, tenía las comidas pagas porque ya el señor Rafael Becerra me había depositado a la cuenta de Nirwa y aparte de eso tenía las dos comidas que me estaban, o sea, eso fue un pedido a Dios y eso fue una bendición grande que me puso el Señor ahí. Así que pude pasar quinto año en el año 2017. Me graduó de teólogo. Después que me graduó pasó el pastor Jaime Roja. Jaime Roja. Paso a llamarlo, lo llamo y le digo, Pastor Jaime, ya estoy graduado, estoy a la orden, no sé si hay algún trabajo para mí. Y así el pastor Jaime Roja me dice, véngase para acá, muchacho. Me llamó y llegué a estar en el Colgranza nuevamente, pero ya no como un estudiante. No. Entro como preceptor y pastor de la... Pero anterior a eso, estabas con Jorge Salazar. Sí, ¿Cómo? pero ahora ya no entro como monitor, sino que ahora entro como el preceptor del hogar y el pastor de la iglesia de Colgranza. Le doy primeramente las gracias a Dios por todo lo que hizo conmigo allí, el proceso que pasé en Colgranza, entro a la universidad, otro proceso más. Ya tenía ya 31 años cuando estoy por graduarme. Ya han pasado de 21 que llego a Colgranza. Ya tengo 31, han pasado ya 10 años exactamente. Con el deseo de casarme, conocer una esposa. Yo decía, "Ay, me estoy haciendo viejo, estoy estudiando, pero tengo que seguir luchando y no conseguí novia en Colgranza. No consigo novia ni esposa en Nirwa y estoy desesperado, me estoy haciendo... Y dice, Señor, me estoy haciendo viejo, Señor, ¿qué vamos a hacer? A los 31 años de edad. Dios me bendice, me da el privilegio de salir, me da la oportunidad de trabajar en Colgranza. Tenemos entendido que tú cantas. Cuéntanos una de esas anécdotas cuando tú estabas en el colegio y cantabas. Estaba por aprender a cantar y tocar guitarra. Papá me compró una guitarra, pero eso fue después. Yo, agradecido mucho a Dios, comencé a cantar, pero cantaba bien, pero se escuchaba mal. Así que los muchachos cada vez que me escuchaban cantar me decían, cállate, Uriel, cállate, Uriel. Y yo seguía cantando, alabando el nombre del Señor. Yo quería cantarle a Dios. No lo hacía por querer lucir voz o por querer decir, quiero aprender a cantar. No, cantaba porque quería adorar a Dios, agradecido a Él, pues. Y esto lo hacía yo rastrillando, lo hacía cuando empezaba a pegar bloque, cuando me mandaban al conuco allí de Colgranza con las piñas, yo estaba cantando. Si me mandaban a rastrillar, estaba cantando. Si yo me estaba bañando, estaba cantando. Era una cuestión de que yo estaba muy agradecido a Dios, pues. Y eso atormentaba a los jóvenes. Cállate, Uriel. Y yo seguía cantando. Había una canción que me aprendí allá. Satanás no quiere que yo abra la boca, porque si la abro, mi alma se goza. Y entonces cuando ellos decían, cállate, Uriel, Satanás no quiere que yo abra la boca. Yo seguía alabando el nombre de Dios, pues. Total de que, bueno, después papá me trajo una guitarra. Y con esa guitarra, yo no tocaba nada. Ring, eso era re, chan, chan, chan. Uriel, sigue cantando. Ahora ya no era que me decían, canta, Uriel, canta. Que tú no sirves para tocar. Tú sirves puro para cantar. Y yo, bueno, ya yo estaba escuchando la broma y yo, sí, no tocaba nada. Hasta que se acercó Jorge Salazar y me dijo, Uriel, agarra esta nota. Y me enseñó la nota mi. Y me enseñó la nota la. Y yo con esas dos notas comencé a cantar. Y comencé a cantar himnos del himnario. Y la primera que aprendí fue la que se llama Santa Biblia para mí.
Pero como era la única que sabía cantar, ¿puedes tocar, Uriel? Santa Biblia. Uriel, una experiencia, Santa Biblia. Y esa era la única que cantaba y la única que tocaba. Hasta que comencé a aprender otra que se llamaba Necesito al Señor, que fue la que me ayudó mucho allí, pues. No sé si se la conoce. Necesito al Señor en mi diario. Mire, ese empecé a tocar esa canción y así comencé a aprender a tocar guitarra y comencé a cantar. No tenía un maestro, un profesor, pero tenía el deseo de cantar y de aprender. Y aunque ellos me decían, tú no puedes, tú no sabes, tú no... Yo, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Practicando todos los días, todos los días. Un día me agarraron la guitarra y me la rompieron. Pasó la máquina esa de agricultura del tractor y me tiraron la guitarra por allá. Y me dio tristeza, pero ya aprendí a tocar guitarra. No soy el mejor, pero ahí cantamos. Entonces, bueno, eso fueron una de las experiencias que tuve, donde los jóvenes a veces me decían que no podía, pero yo siempre, después que decidí cambiar mi vida, tengo algo en mi corazón, hasta ahorita lo mantengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando comienzo algo, lo quiero terminar. Si comienzo algo, no lo abandono. No lo quiero abandonar. Sea duro, sea difícil, quiero seguir luchando, 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 luchando. Comencé a luchar para cantar, estoy cantando. Comencé a luchar por tocar una guitarra, ya terminé tocando la guitarra. Comencé a luchar por querer salir del bachillerato, dale con el bachillerato. Comencé la universidad para seguir luchando, tú no puedes, que no sé qué. Vamos a darle, pum, me gradué de teólogo ahora. Y así sucesivamente. Hoy día estoy trabajando en el pastorado. No soy el mejor, por así decirlo, no tengo lucha, pero ahí voy a seguir luchando para la gloria y honra de Dios. Ahora cuéntanos, ¿seguiste luchando para casarte? Bueno, esa es otra historia más, bueno. En el camino conocí a una joven trabajando en una tienda de un hermano llamado Melvin Rondón, que por cierto fue mi profesor en Colgranza, y vi a una morenita allí con su pelo rizado allí atendiendo, así que comencé a pedir agua. Y había en la tienda muchas cosas de $1. Y yo dije, yo no puedo ir a comprar de 100, de 50 reales, pero de $1 puedo ir a comprar algo todos los días. Así que me fui acercando a esa tienda poco a poco, comprando granolas de $1, de $2 y pidiendo un vaso de agua. Y así fui conociendo a una señorita llamada Stephanie Rosa. Y poco a poco la fui conociendo, después le fui dando la cola hasta su casa. Un día me llevé la guitarra y se la dejé a ella para que me lo guardara con el fin de poder dejarla allá. Y así comenzó una amistad. Hoy día ya no dejo mi guitarra en su casa, ya me quedo yo en su casa. Sí, hoy día es mi esposa, nos casamos el año anterior, 2022, el 13 de noviembre nos casamos. Ayer cumplimos 5 meses de casado. Le doy las gracias a Dios por todas estas cosas que ha hecho conmigo, que me ha bendecido con todas las cosas que he necesitado en este mundo, y no ha venido en el momento en que yo quiero, sino en el momento necesitado. Y hoy le puedo decir a todos los jóvenes que me escuchan y a todas las personas que me escuchan, sea mayor, sea menor, Dios nos ama a todos y Dios tiene un plan con todos nosotros. Y la obra que Él comienza en uno, Él la termina. Con 1, 2, 3, 4, la caída que sea, lo que Dios comienza, Dios lo termina.
Él no abandona la obra que Él comienza en la vida de nosotros. Y si hoy Dios está haciendo esto conmigo, estoy seguro que lo puede hacer con todos aquellos que se ponen en las manos de Él. Muy bien, Uriel. Antes de despedirnos, queremos que lo hagas cantando una de las melodías que tú cantabas en el colegio. Ahí este himno es bastante solemne, me gusta mucho, se llama Necesito al Señor. No tengo la guitarra ahorita, pero vamos a verlo a capela por lo menos. Se llama Necesito al Señor. Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador. Para la gloria y honra del Señor. Este himno, Necesito al Señor, fue y es todavía un himno que me ha fortalecido mucho. Y espero que todas estas palabras que fueron nombradas acá sea para la gloria y honra de Dios siempre. Ok, amigos, han escuchado ustedes, han visto esta historia como lo es la de Uriel, nuestro amigo, nuestro invitado especial que hoy hemos tenido con nosotros, y esperamos que esta historia sirva para que muchos jóvenes puedan tomar sabias decisiones, para que puedan escuchar a sus padres y para que también los padres puedan escuchar a sus hijos y puedan ayudarlos, porque en esta historia vemos cómo los padres de Uriel lo apoyaron hasta el final, a pesar que sus padres estaban separados. Así es que gracias por estar con nosotros y será hasta un próximo programa.